La diabetes tipo 2 es aquella enfermedad que se genera en las personas que abusan del consumo de carbohidratos, que son sedentarias, que son obesas, que tienen algún familiar en línea directa que es diabético. Y la característica más importante es que se desarrolla o se presenta por resistencia a la insulina. Eso significa que la persona ingresa a través de alimentos una cantidad de calorías mucho más alta que la que su páncreas es capaz de metabolizar a través de la producción de insulina, de tal forma que el páncreas se ve rebasado en la producción de esa insulina y la presentación de la enfermedad como tal se hace manifiesta. Los factores de riesgo más importantes pues son desde luego los malos hábitos de alimentación. En México desafortunadamente el consumo de bebidas dulces, de bebidas azucaradas es exageradamente alto. El consumo per cápita de refrescos azucarados es el mayor del mundo, lo cual por sí mismo es un factor de riesgo. A eso le podemos agregar el sedentarismo. Las personas no realizan ejercicio en forma habitual y eso pues hace que el paciente gane peso, desarrolla obesidad. La obesidad también es un problema de salud pública y está seriamente relacionada con la producción o generación de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es un problema metabólico de alta prevalencia en México y no necesariamente tiene que presentarse en estados o en ciudades que tengan un ingreso per cápita alto en su ámbito familiar. Se presenta también en estados pobres como Campeche, Oaxaca, por mencionar algunos ejemplos. Desde luego, factores de riesgo, pues si un paciente tiene un familiar en línea directa con diabetes, pues ese solo hecho es un factor de riesgo. Y desde luego, pues hablaríamos de factores genéticos. Algunas personas nacen ya con predisposición de algunos genes. Sin embargo, esto no es lo más importante. Factores medioambientales y de malos hábitos tienen una importancia muy alta para que se genere y se presente la enfermedad. Dentro de los síntomas más frecuentes que presenta un paciente cuando tiene diabetes, pues son aquellos que nosotros los médicos les llamamos típicos o clásicos. Y estos son que las personas tienen una presentación muy frecuente de sed, boca seca, una alta frecuencia de acudir al baño a orinar, orinan muchas veces durante el día, a veces cada 10 o cada 15 minutos están yendo a orinar. A esto se le llama poliuria. Tienen polidipsia o una sed exagerada, tienen polifagia, es decir, una ansiedad por estar comiendo, y pueden tener cambios en el peso, a veces la pérdida de peso muy dramática de varios kilos en pocos días o semanas es lo que hace que el paciente busque la ayuda médica o acuda a la consulta médica. Por lo tanto, si usted tiene alguno de estos síntomas, debe de acudir inmediatamente a su médico familiar en su centro de salud. Para hacer el diagnóstico no solamente bastan los síntomas que acabo de mencionar, sino que también debe de determinarse o debe de realizarse exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio deben de tomarse muestras en ayuno de la sangre. Si la persona tiene 126 miligramos o más, se considera un dato positivo para el diagnóstico de diabetes, pero no basta una sola vez si el paciente no se acompaña de los síntomas clásicos. Debe de haber 2 determinaciones de glucosa con 126 miligramos o más en 2 ocasiones diferentes. Otro diagnóstico es que el paciente se realice una toma de glucosa
con 200 miligramos o más 2 horas después de tomar alimento, es decir, 200 miligramos postprandial en cualquier momento. Si el paciente tiene síntomas clásicos de poliuria, polidipsia y polifagia y tiene 200 miligramos o más en una primera toma, eso establece el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. El tratamiento es muy importante y debe de incluir aspectos fundamentales en cambio de hábitos en la alimentación y en el estilo de vida. El paciente tiene que hacer o realizar ejercicio rutinario al menos 30 minutos diario, 5 días a la semana. Esto nos daría un total de 150 minutos por semana mínimamente de ejercicio aeróbico cardiovascular. El ejercicio es primordial y es importantísimo y no es sustituible dentro del tratamiento para la diabetes mellitus. La dieta es, por supuesto, el otro aspecto fundamental. La dieta debe estar supervisada y personalizada con el apoyo de una nutrióloga. El tratamiento médico como tal, es decir, el uso de tabletas antidiabéticas, insulina y otros tipos de fármaco como inhibidores de PP4, análogos de GLP-1 o algún otro fármaco, deben de utilizarse de acuerdo a cada paciente y debe de individualizarse de acuerdo a las necesidades de cada paciente. No existe o no es recomendable utilizar una receta fija, estricta para todos los pacientes en forma absoluta. Debe siempre de personalizarse y ver las necesidades de cada paciente, porque las necesidades de cada uno de ellos pueden ser diferentes en un momento dado. El automonitoreo dentro del contexto del tratamiento médico es muy importante. Que el paciente aprenda a vigilar su glucosa capilar dentro del hogar es muy importante y colabora grandemente para que se obtengan mejores resultados. Muchas veces es necesario que el paciente se cheque su glucosa capilar 3, 4 o hasta 6 veces al día por varios días continuos o seguidos para lograr un adecuado control. Las recomendaciones para el paciente que ya es diagnosticado, que ya tiene control y vigilancia con su médico, pues es desde luego seguir al pie de la letra las indicaciones, pero el paciente diabético debe tener una consulta al menos anual con el oftalmólogo para valorar la retina. La retinopatía diabética es causa de ceguera y por lo tanto debe de darse seguimiento. Debe de tener una consulta con el nefrólogo para detectar oportunamente daño renal, daño nefrológico secundario a la diabetes mellitus. Debe de tener cuidado muy importante de los pies y de la circulación sanguínea de las extremidades inferiores, sobre todo para detectar la insuficiencia arterial y en un momento dado, en caso de lesiones, tratarse oportunamente para evitar la generación de gangrena u otras enfermedades asociadas al daño circulatorio microvascular y macrovascular. Obviamente dentro de las recomendaciones pues es sostener siempre el cuidado de la dieta, del ejercicio y no suspender los medicamentos o no sustituir los medicamentos si no es por prescripción médica. Las complicaciones no son deseables y sí pueden ser prevenibles si las personas dan seguimiento cuidadoso a su enfermedad diabética. Las enfermedades más frecuentemente asociadas a la diabetes pues es la insuficiencia renal crónica, que puede llegar a requerir diálisis
peritoneal o hemodiálisis. La ceguera, la pérdida de extremidades por gangrena o por isquemia son dentro de las complicaciones más frecuentes y deben de ser detectadas oportunamente para prevenir la secuela o el daño orgánico o tisular. Acuda a su centro de salud por lo menos una vez al año si usted no es diabético, para que reciba un diagnóstico oportuno y cuidados y educación para la salud y detectar enfermedades oportunamente. Si usted es diabético, debe de acudir mensualmente a su centro de salud para seguimiento y cuidados con toda oportunidad. Gracias.